Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios les bendiga en esta preciosa hora. Amén. Le damos gracias al Señor que nos permite una vez más estar aquí en este su programa, escudriñando las Escrituras. Y mi hermana Katy nos saluda, oraremos y empezaremos a hablar la palabra del Señor, ¿verdad? Para que aprovechemos el tiempo en esta hora preciosa, amén, porque precioso es el tiempo que el Señor nos concede de hablar de su palabra, que es santa y que es vida para todo aquel que la recibe. Amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Agradecemos la confianza de poder conectarse con nosotros en este día y poder escudriñar juntos la palabra del Señor, recordando que estamos en su serie Jesús, el Rey Anunciado. Amén. Y esta ya es nuestra cuarta parte, esperando que con la ayuda del Señor sea Él hablando a través de nuestros labios y poniendo la palabra conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Sí, amén. Y oramos al Señor, ¿verdad? Oramos aquí para que sea el Señor dándonos sabiduría. Y si usted está en su lugar de trabajo, donde quiera que esté, y no se ha acordado de orar hoy, pues hoy es un buen tiempo para que lo hagamos y nos conectemos con el Maestro. Y Padre, bueno, te damos gracias en esta hora, Dios mío, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres poderoso, Señor. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder, tu señorío, Señor, que tú gobiernas en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, Padre amado. A ese Dios clamamos en esta hora. Agradecemos todo lo que nos ha dado en este día, Padre Santo, y gracias por aquellas cosas que aún no recibimos, Señor, pero sobre todo gracias por el privilegio de estar en este lugar para poder hablar de tus maravillas, Padre Santo, suplicando siempre tu misericordia, Padre, y sabiduría que viene de lo alto para poder transmitir ese mensaje que tú deseas en esta hora, Padre amado. Que los que escuchan, Señor, también puedan ser, Señor, edificados, Señor, porque esa palabra trae vida para todo aquel que lo recibe, Señor amado. Así que quebranta todo corazón, Señor, y que tu palabra sea como fuego y como martillo que quebranta la piedra, y que nosotras podamos transmitir, Señor, solamente lo que tú deseas en esta hora, Padre amado. Solamente somos el barro, Señor, la vasija, la cual tú llenas cuando tú quieres, Padre, para poder ser de bendición a otros. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te agradecemos a la vez por todo lo recibido de tu mano, Señor. Amén.
Y le damos la bienvenida a usted si se acaba de conectar a este programa y le pedimos que se quede, amén, porque la palabra de Dios es buena y todo lo que el Señor trae es de bendición por medio de su palabra. Así que quédese con nosotras para que aprendamos juntamente la palabra del Señor, para que escudriñemos a esos caminos que el Señor quiere por donde quiere que nos conduzcamos en esta hora. Amén. Así que vamos a dar un pequeño repasito. Este es el cuarto programa de esta serie, Jesucristo, el Rey Anunciado. Jesús, el Rey Anunciado. Hemos hablado de algunas profecías bíblicas que la palabra de Dios nos muestra, amén, del Antiguo Testamento, que se cumplieron en el Nuevo, amén, y que hemos dicho de la importancia que nosotros creamos la palabra del Señor, que las profecías bíblicas nos confirman y deben de alentarnos y de fortalecer nuestra fe en el Señor, amén, sabiendo que esa palabra que Él dijo se ha cumplido, muchas profecías ya, pero también hay profecías que aún faltan, amén, y nosotros debemos de estar confiados, mirando la evidencia de aquello que ya se ha cumplido, ¿verdad? Estar confiados que esa palabra fiel y verdadera, y que miremos cada una de las profecías a medida que va pasando el tiempo. Tal vez no sabemos cuándo Cristo venga o el Señor nos levante antes, pero seguiremos mirando, amén, o la generación que viene seguirá mirando esa palabra que es fiel y verdadera cumpliéndose. Así es, amén. Justamente la semana anterior hablamos del nacimiento de Jesucristo, de esa obra grandiosa, de ese acto majestuoso, ¿verdad? Que se dio todo el escenario en donde desde que se anunció, ¿verdad? El nacimiento de Cristo, desde que el ángel se le aparece a María y después podemos ver su nacimiento, que fue algo glorioso, ¿verdad? Tenemos que ver que aparecieron muchísimos ángeles en los cielos, ¿verdad? Cuando se les aparecen a los pastores que cuidaban, apacentaban las ovejas, aquella gente humilde, aquella gente sencilla, diciéndoles, anunciándoles que había nacido el Rey, amén, que había nacido el Salvador de este mundo, aquel que iba a venir para redención al ser humano. Entonces fue algo glorioso, eso hablábamos la semana pasada, algo majestuoso, amén, ¿verdad? Y también hablábamos de cómo se perdió aquella gente que fue testigo del nacimiento de Jesucristo, cómo dejaron de pasar el mensaje en sí, ¿verdad? Porque después miramos que pues nadie no lo conocía. La gente no creía en quién era Él, no creía ni aún mirando grandes milagros y grandes proezas que Él hacía. Y hablábamos un poco acerca de eso, que somos oidores olvidadizos muchas veces, porque nosotros en este tiempo también somos testigos de las maravillas de Dios. Cuánta gente Dios ha sanado de enfermedades que delante de los doctores son incurables, pero Dios hace grandes milagros y muchas veces nosotros nos cansamos de testificar o simplemente no lo hacemos. Dios se glorifica de diferentes maneras, como Dios saca al alcohólico de donde estaba, al drogadicto, a la prostituta, restaura los matrimonios que estaban a punto de desintegrarse. Entonces, a veces nosotros se nos olvida contar las maravillas del Señor y pasar a aquellos que nos conocen para que también crean y esa fe se fortalezca, ¿verdad? Entonces hoy vamos a continuar en este cuarto programa de la presentación de Jesús en el templo, cómo a medida Él fue creciendo y el trabajo que desempeñaron sus padres en instruirlo, ¿verdad? Porque Él se crió como un niño que parecía normal, el cual necesitaba el cuidado de aquellos que Dios les había puesto por padres en la tierra, esos papás como adoptivos, los cuales iban a cuidarlo, ¿verdad? Mientras Él estuviera en un cuerpo humano en esta tierra y mientras Él desempeñara su niñez más que todo, obviamente, porque creció y comenzó su ministerio y ya sus padres no tenían nada que ver, pero en eso nos vamos a introducir. Mi hermana Katy nos lee Lucas 2, 21, 32, por favor. Y creo que al mismo tiempo estos son temas muy interesantes porque no escuchamos tanto acerca de esto, o solo lo pasamos, lo leemos y no le tomamos la importancia o no sacamos, mejor dicho, las enseñanzas que podemos sacar de ello. Por ejemplo, a mi persona, yo leía esto y ya días no lo leo, y es de gran bendición poder
ver el cumplimiento de todo lo que ya se había dicho, porque en las profecías creo que lo que nos hacen es fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra confianza en el Señor, dado a que fueron cosas que se dijeron hace años, pero que se cumplieron. Entonces nos respalda eso de saber que hay varias promesas que nosotros hemos leído y que tenemos la certeza por medio de la palabra de que se van a cumplir en el Señor Jesucristo. Y Lucas capítulo 2, versículo del 21 en adelante dice: cumpliéndose los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esta lectura nos enseña de cómo a Jesucristo pues nació siendo instruido por padres judíos que creían en la ley, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios no iba a poner a su hijo en una familia perversa o que no le conociera, sino que hablábamos de eso, de la elección soberana de Dios que hizo escogiendo a María y a José. José, un hombre muy temeroso de Dios, muy obediente, podemos ver, que amaba a María. Puede ser todo un caballero, un ejemplo de lo que es ser un caballero, pero sobre todo tenía temor de Dios. Miramos a un José que se le aparece revelación por medio de ángeles varias veces, y José sigue las instrucciones al pie de la letra. Y María, una jovencita que no le importó poner su reputación en peligro, ni ser apedreada, puede ser puesta su vida aún, ¿verdad? Si la llegaban a juzgar mal en aquel tiempo que era tan delicado, ¿verdad? Mantenerse una mujer si estaba desposada ya con un hombre. Y fue una mujer también súper obediente, una muchachita muy obediente, decíamos la semana pasada, de los cuales tenemos que aprender muchos. Entonces, dice aquí lo que la ley decía en Levítico capítulo 12, usted puede ver los ritos, el rito que se hacía para la purificación de las mujeres parturientas. La mujer después del parto dice que 7 días iba a estar inhabilitada o inmunda o ceremonialmente impura, dicen otras versiones, ¿verdad? Que cuando escuchamos la palabra inmunda pareciera que Dios las está como eliminando, como condenando, que era una mujer que no valía o algo así, se puede interpretar mal, pero simplemente era que Dios en su cuidado, ¿verdad? Él sabe cómo queda una mujer después del parto, y lo que más queda una mujer en un parto es debilitada, ¿verdad? En un parto se pierde mucha sangre, se hace mucho esfuerzo, y en aquel tiempo se presentaban delante del templo de Dios, donde la gloria de Dios descendía, era un lugar donde la presencia de Dios descendía, donde recordemos que el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote. O sea, era algo delicado presentarse ahí. Entonces, lo que Dios hacía es cuidar a esa persona que no estaba apta para presentarse delante de su presencia. Era como cuando se le apareció a Moisés en el monte y le dijo: nadie se acerque aquí, porque mi gloria va a estar, y si alguien, un animal o una persona se acerca, va a morir. O sea, su carne no está preparada para verme a mí en persona, ni para que se enfrenten con mi gloria, con mi poder, porque su poder y su majestad es grandísimo. Y creo que nosotros en este tiempo podemos experimentar cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas y un toquecito que no es del Señor, y nosotros nos quebrantamos y esta carne tiembla y empezamos a llorar y no sabemos ni cómo explicarlo. Imagínense tener la presencia de Dios de una manera tan fuertísima. Entonces realmente lo que Dios estaba haciendo era guardando a María o a todas las mujeres, protegiéndolas, ¿verdad? Que también habla en Levítico eso, cuando la mujer estaba menstruosa, que no se sentara, que no tocara, que pareciera también como, wow, la miraban como la mujer sucia y como que discriminada. Pero más bien enseñaba eso, que hay un tiempo, ¿verdad? Que el Señor es sabio, donde la mujer tiene como un periodo de descanso a su cuerpo y aparte de limpieza, porque Dios inventó, ¿verdad? En su gran sabiduría, que las mujeres nos limpiemos por medio de ese sangrado, que es un periodo menstrual
¿verdad? Normal, así nos diseñó el Señor. Y aquí hace como esa referencia. O sea, la mujer va a tener parturienta, va a tener 7 días donde va a estar impura, no puede presentarse al templo, pero al octavo día ella puede llevar a su hijo y presentarlo, ¿verdad? Delante del sacerdote para que el sacerdote haga la ceremonia que está dada en la ley. Y dice, y pues, entonces al octavo día, ellos obedientes llevan al niño al templo y dice, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces podemos ver 2 cosas como bastante importantes en estos versículos que leímos, y que es, o 3 más bien, la obediencia de sus padres, ¿verdad? El temor de Dios que tenían, pues la ley eran las instrucciones que ellos tenían para honrar a Dios, sus ceremonias que hacían, era su manera de acercarse a la presencia del Señor y mostrar su obediencia. Y hablando del rito de la circuncisión, recordemos que fue un pacto de Dios con Abraham, una señal del pacto que Dios hizo con Abraham, de darle una descendencia y escoger de ellos un pueblo. Pero también ahí sabemos que hay sabiduría. Ahora los médicos entienden más, ¿no? Porque se hace una circuncisión. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en Estados Unidos. Estados Unidos es un país donde se practica, ¿verdad? En los hospitales, y aquí no esperan a 7 días, 8 días, perdón, sino que en cuanto el bebé nace, preguntan a sus padres si quieren circuncidarlos. Es algo que ellos respetan, ¿verdad? Si la persona quiere, ahí inmediatamente se lo hacen al Señor, pero han descubierto que quitan ese pedazo del prepucio, del órgano del varón, porque es algo donde tienden a agarrar bacterias. Y a veces los varones tienen infecciones, ¿verdad? Que más se da en este país, no sé por qué, yo, por lo menos, o allá porque no se dice tanto, ¿verdad? Son cosas como tabú, pero a veces pasa. Y lo que se dice que Dios pretende o pretendía, y la gente que practica todavía eso, es evitar que los hombres propagaran enfermedades a sus mujeres, infecciones o enfermedades. Entonces, en todo lo que Dios inventó hay sabiduría. Pero además de todo, el Señor después nos habla en varios versículos de la Biblia la verdadera intención o la enseñanza que Él quería transmitir a través de esa ceremonia, a través de ese señal del pacto, a través de la circuncisión. Porque después tenemos muchas citas bíblicas como el órgano del hombre es el que sirve para reproducir y traer vida. El Señor después esas señales como circunciden sus corazones, o sea, no propaguen el pecado. O sea, así como un hombre es capaz o tiene como esa fuente, ¿verdad? Para transmitir cosas buenas o cosas malas a través de ese acto donde se procrea. Y si un hombre es pecador, es como va a propagar y va a criar más pecadores. Se va regando esa generación de pecadores, y como al cortar el prepucio era como corta la infección, corta la enfermedad, pero la enseñanza iba más allá de cortar un simple pedazo de piel, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla después de esas palabras que en ese tiempo tal vez la gente no entendía. Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y morad de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces, a medida fue pasando el tiempo, el Señor les iba revelando realmente qué quería mostrarles a través de esa ceremonia, porque si tú lo analizas, dice como, ¿para qué era? ¿No? ¿Para qué era necesario? Pero la palabra de Dios misma habló por medio de los profetas, y el mismo Moisés en Deuteronomio 10:16 dice:
Circuncidaos pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, Que no hace. que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces es un llamado a no se preocupen tanto por el pedazo de piel que ustedes cortan de su cuerpo, sino más bien dejen entrar a Dios en su corazón. O sea, dejen que Él haga circunciden sus corazones como el Señor permite que el Señor parta ahí y tú puedas entrar, no endurezcan sus corazones, abran su corazón a la voz del Señor. También Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Moisés, nuevamente, con quien él mismo se le dio la ley, él está dando como sentido a la ley, como que qué es lo que Dios realmente quiere decirnos. Y obviamente es algo que pues no se considera malo para la gente que tiene esa costumbre, que existe esa necesidad, es algo como por higiene. Pero que no caigamos en lo que se ha metido ahora muchas enseñanzas, por ejemplo, algunas, ¿qué podemos decir? Algunas iglesias o denominaciones que predican eso, ¿verdad? Que ya creen que la circuncisión tiene como ya un poder de salvación y que si, o mucha gente cayó, yo recuerdo hace muchos años desde que mi pastor, el pastor que tuvimos primeramente, yo escuchaba decir acerca de gente que aún pagaba por cambiarse el apellido y ponerse un apellido judío, porque pensaban que si eran judíos, de ahí obtenían la salvación. Aunque te reí, me parece un poco loco, pero creo que todavía pasa ese tipo de cosas. Como dice que la salvación venía de los judíos, entonces habían algunos que hasta pagaban por ponerse nombres y apellidos judíos porque querían convertirse al judaísmo, por decir así, a sus costumbres, a sus ritos, a sus leyes. Pero realmente cuando dice que la salvación viene de los judíos, porque Jesús es judío de mera cepa, ¿verdad? Él es nacido en Belén de Judea y también viene de la tribu de Judá. Entonces es judío, la salvación viene de los judíos porque Jesucristo nació de ahí y Él es la salvación. Entonces, esto se llevó a convertir en un problema tan tremendo y que todavía se predica, ¿verdad? Muchas personas se han metido en esto, a las denominaciones que se levantan, que hay gente que deja el cristianismo, dicen yo era cristiano, ¿verdad? Como ser cristiano es algo muy malo, ¿verdad? Y ahora yo sigo esto y quiero guardar la ley. Y yo respeto, la verdad, creo que hay gente que ama al Señor y que por amar al Señor ellos quieren hacer más para agradarlo. Pero hay como una línea fina en caer en la religiosidad o a querer nosotros agradar al Señor por nuestras obras, ¿verdad? Entonces hay una línea fina y muchas enseñanzas bastante peligrosas que pueden hacer vivir a un cristiano cargado. Y que lo que yo me he dado cuenta en lo poco que yo he estudiado, ¿verdad? Porque sé que algunos que sí se la saben todas y son muy inteligentes, o por lo menos se creen maestros y sabios en su propia opinión, y a veces más bien lo que hacen es confundirse y confundir a los demás, pero la palabra de Dios es algo sencillo y el Evangelio es algo maravilloso, que cuando nosotros estudiamos la ley, la verdad lo que nos damos cuenta es del carácter de Dios, ¿verdad? De cómo Dios aborrece al pecado y que era imposible para el hombre mantenerse ese estándar, pero yo la verdad felicito a los que guardan la ley y no quiebran ningún mandamiento. Pero lo que yo he visto realmente es que muchas veces se vuelven en cosas que puede haber mucha hipocresía. De poder tú decir que estás guardando y querer guardar cosas que el Señor ya nos quitó, esa carga, ¿verdad? Que ahora sabemos que existe la gracia de Dios, el Evangelio, las buenas noticias. Entonces mucha gente cae en hipocresía, que guarda un mandamiento pero viola 5. Y lo mismo que nos dice Pablo, ¿verdad? Que el que quiebra un mandamiento, pues ya quebró toda la ley. Y por eso es que es necesario que nosotros tengamos a Jesucristo y entender lo que el Evangelio de la gracia nos enseña. Y al mismo tiempo saber que cuando hablamos acerca de la ley, como tú decías, no es mala, pero yo cuando leo acerca de ella me doy cuenta lo incapaz humanamente que somos
como seres nosotros humanos. como seres humanos para poder salvarnos a nosotros mismos, que necesitábamos del Señor Jesucristo y que el único que pudo haberlo, que cumplió la ley fue el Señor. Porque nosotros, hermanos, en cosas chiquitas nos equivocamos y podremos llegar como al fariseo, que el fariseo pensaba que estaba cumpliendo todo religiosamente, diciendo yo cumplo todas las cosas que la ley manda, pero sus corazones estaban completamente Incircuncisos. apartados, incircuncisos. Entonces podemos caer en esa mala enseñanza porque en mi perspectiva es una mala enseñanza, porque de nada le serviría a una persona hacer el ritual, pero tener envidia, tener celos, contienda. Entonces, Chisme, chisme, odio. odio. Entonces, primero creo que nos debemos de enfocar en las cosas que nosotros podemos hacer, como guardar nuestro corazón, pedirle al Señor esa circuncisión de nuestro corazón para poder ser más como Él y menos como nosotros. Y poco a poco ahí vamos viendo, hermano, cómo va la cosa. Porque no creo que haya ser humano que pueda decir en estos momentos yo cumplo todo lo que hay ahí. Sí. Porque si en una cosa fallamos, fallamos en todas. Sí, lo peligroso de estas enseñanzas es que en vez de acercar la gente al Señor, muchos pueden sentirse tan cargados e incapaces de cumplir con algunos ritos que hasta se pueden alejar del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que pasaba cuando Pablo en la carta a los romanos exhorta a aquellos judíos que trataban de judaizar a los gentiles y tratar de ponerle cargas que ellos, ni sus padres, como lo dice Pablo, habían cumplido. Y voy a leer una versión que es Nueva Traducción Viviente, que suena más clara aquí en Romanos 12:17. Dice, tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien de qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas? Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras al Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considera su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Creo que es un pasaje aquí también explicado por medio del apóstol Pablo, ¿verdad? Con una exhortación de aquellos que perturbaban al pueblo, molestaban al pueblo, diciendo que tenían que seguir guardando todos los ritos y las ceremonias de la ley. Y es que es algo a veces se puede volver como un poquito confuso para algunos, porque la verdad la ley tiene cosas hermosas, hay mucha sabiduría ahí, ¿verdad? Y hay cosas que nos siguen enseñando de las maravillas que Dios hace. Yo lo que creo que lo que más he aprendido al estudiar la ley es su gracia. Digo, qué gracia más grande. O sea, yo ya conocí el Evangelio, yo ya sé de la gracia del Señor Jesucristo, pero al estudiar un poquito más a fondo la ley, lo que me he dado cuenta es de cuán grande es la gracia, el amor
y la misericordia de nuestro Dios para con nosotros. Como nosotros siendo gentiles, extraviados, fuera del pacto que Dios tenía con Israel, Él tuvo misericordia de nosotros. Y eso es lo que Pablo estaba hablando y reprendiendo a aquellos que por ser judíos se jactaban y pensaban que ya eran salvos solo por haber nacido en ese lugar o porque se circuncidaban, porque hacían una ceremonia, pero tenían muchos sus corazones podridos, ¿verdad? Tanto así que Jesucristo en Mateo 23 les dice panteones blanqueados a los fariseos, hipócritas, pues ellos mismos querían matar a Jesucristo. Y así hay mucha gente, muchas veces ceremonialmente buena, entre comillas, ¿verdad? Pero con sus corazones podridas de odio, de envidia, ¿verdad? Que aún como Pablo persiguen a los cristianos y tratan de imponer sus propias leyes. O sea, estamos viendo eso todavía, ¿verdad? Mientras el Señor nos enseña a ser humildes, a ser mansos, a nosotros cambiar de adentro hacia afuera, ¿verdad? No estarnos criticando como hermanos o ver en qué falla el otro. Yo la verdad he visto mucho fariseo moderno, ¿verdad? Eso me ha servido y es algo muy peligroso, pero es algo que se conoce muy de cerca en este tiempo, como mucha gente que dice amar a Dios, pero más bien se convierte en un perseguidor de la iglesia de Cristo. Entonces usted, he visto que es algo que se ha regado mucho acerca de este tipo de enseñanzas que ahora tienen diferente nombre, pero que pueden ser muy peligrosas. Y un consejo que yo le voy a dar como una hermana, de aquellos que son hermanos en Cristo, donde quiera que estén, ¿verdad? En toda iglesia que usted está, usted tiene pastor y tiene líderes. Amén. Y muchas veces estas enseñanzas llegan bajo o por las orillas. Recuerde que si Dios puso a un pastor en ese lugar donde está ubicado, y que por eso tenemos que ser cristianos con discernimiento para ver de dónde estamos plantados. Pero el Señor, si su pastor está equivocado, si los líderes están equivocados, el Señor es suficientemente sabio, suficientemente fuerte, suficientemente capaz para corregirles. O sea, tengamos mucho cuidado en rebelarnos contra la autoridad del Señor, ¿verdad? Y después caer, mucha gente queda alejada del Evangelio, alejada y turbada, confundida, porque sientes cargas demasiado pesadas, tratando de guardar cosas que el Señor ya pagó por nosotros y nos ha liberado de tantas cargas. Él nos manda a vivir en santidad y a que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, que obedezcamos. Y creo que si nosotros somos hijos de Dios, Él mismo nos va a ir conduciendo por sendas de justicia, como dice su palabra, ¿verdad? Y que no nos hagamos de estos falsos maestros que enseñan una cosa, pero que viven otra. Entonces, dejémonos guiar, sujetémonos a nuestras autoridades, leamos la palabra del Señor, y creo que estamos en un tiempo bastante peligroso donde debemos de esperar la venida de Jesucristo. Y como el diablo dice que si fuere posible a uno de los escogidos, él podría, ¿verdad?, sacar de donde están fundamentados. Bueno, no fundamentados, porque un cristiano bien fundamentado difícilmente, ¿verdad?, va a ser arrastrado, pero la misma palabra nos advierte eso, es que nosotros a veces nos creemos muy inteligentes y bien fuertes y maestros, ¿verdad? Y a veces sabios en nuestra propia opinión, y son los primeros que caen, porque Dios conoce nuestros corazones. O sea, el mismo apóstol Pablo dijo que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Creo que la enseñanza del Evangelio, la enseñanza del Señor es tan sencilla, ¿verdad? Es tan sencilla y a veces nosotros queremos complicarnos. Y mire que estamos hablando de Jesucristo y de que fue llevado al templo y que fue circuncidado, pero aprovechamos este espacio también para aclarar ese tipo de cosas en que muchos han caído. Tal vez mucha gente está como atormentada muchas veces por algunas enseñanzas. Tenga mucho cuidado a quien sigue usted por el internet, donde se mete, que lea la palabra, lea el Evangelio. Y si algo que a mí me resuena es que Jesucristo les dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Porque en sí el Evangelio es la revelación de aquellos que el Señor quería hacer entender a su pueblo por medio de la ley. Pero no es que estamos menospreciando la ley. La ley, hay mucha sabiduría, como decimos, es palabra de Dios
que de hecho cuando se escribe, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, obviamente no estaban todas las cartas del Nuevo Testamento, o sea, la ley es un tesoro. El Antiguo Testamento es un tesoro, la ley y los profetas, y como cristianos debemos de creer de Génesis, Apocalipsis, pero sí debemos de leer el texto en su contexto y a la luz del Evangelio, a estudiar el Antiguo Testamento y pedirle sabiduría y discernimiento al Señor para que nosotros vivamos como Él quiere que vivamos y no como gente que quiere engañarnos o meternos en sus propias leyes que ni ellos mismos viven, como los fariseos de aquel tiempo, sino vivamos, hermanos, disfrutemos de esa gracia que el Señor nos ha dado. Si usted ha caído en algún tipo de cosas y usted se siente, ama al Señor y usted se siente confundido, turbado, cansado, usted recuerde que los brazos del Señor están extendidos para recibirnos y para darnos de su gracia. Eso es el Evangelio. Nosotros debíamos estar crucificados. Nosotros éramos los que debíamos de estar clavados en esa cruz, pero ese cordero que fue inmolado por nuestros pecados, que pagó por nosotros y que justamente Él muere en esa fiesta que era la Pascua, cumpliéndose esa profecía perfectamente. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada, ya fue sacrificada por nuestros pecados. Y eso obviamente, siempre hablamos aquí, que eso no nos da licencia para pecar. ¿Verdad? Que aquel que ha sido salvado y que entiende la gracia del Señor va a vivir en santidad. Y dice la palabra del Señor que sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuáles mandamientos? Pues lo que nos enseña la palabra del Señor. Creo que el Nuevo Testamento nos confirma y nos afirma cómo vivía la iglesia y cómo debemos de conducirnos. Gracias al Señor, que la misma gracia que nos salva es la que nos capacita y nos va a hacer llegar hasta el día de nuestra muerte o hasta el día de su venida, ¿verdad? Así que sigamos adelante y esperamos que estemos aclarando un poco ese tema. Y también en Jeremías 31:31, Dios le da una promesa a su pueblo Israel. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y esta promesa que está dando aquí a su pueblo, el Señor la dice también por medio de Ezequiel: yo les voy a dar un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón circuncidado, donde pueda penetrar mi palabra y sea sensible a mi voz. Entonces, si comprendemos la palabra del Señor, la gracia del Señor es hermosísima, y a medida que conocemos más de su palabra, que creo que podemos valorar esa gracia y ese regalo inmerecido que es la salvación. Amén. Y continuamos con Lucas capítulo 2, versículo del 21 en adelante. Ya hemos visto que el Señor fue circuncidado a los 8 días, cumpliendo la ley de Moisés. Le trajeron al templo, vino María junto con su esposo para ser purificada, y en la ley de Moisés, que como dijo Lucy, podemos encontrar eso en Levíticos capítulo 12 en adelante, podemos ver que habían ciertos requerimientos. Por ejemplo, unas personas traían un cordero, pero para las familias que no eran tan adineradas, para los pobres, dice la misma palabra, se ofrecían un par de tórtolas o 2 palominos. Y podemos ver a través de Lucas que esto fue lo que ofreció María y José cuando vienen al templo. Entonces deducimos y podemos aprender de ahí que no era una familia con una posición económica tan
tan grande, Elevada, ¿verdad? tan elevada, pero era una familia que quería obedecer al Señor y quería honrarlo y traen ante el Señor esa ofrenda. Y creo que si algo podemos aprender acerca de esto es la importancia de venir al Señor con acción de agradecimiento y que todos tenemos algo para ofrecerle al Señor, que nadie es tan rico ni tan pobre para no poderle dar algo al Señor, que nosotros tenemos que saber que nuestra vida tiene que ser una ofrenda de exaltación, de adoración al Señor constantemente. Muchas veces podemos decir, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer otro, pero hay áreas en nuestra vida que nosotros podemos trabajar para el Señor y ser esa ofrenda, darle esa ofrenda al Señor Jesucristo. Hoy en día se predica mucho acerca del dinero y que tenemos que traer la ofrenda y entre más da usted, más lo bendice el Señor, pero eso no nos habla la Biblia. Entonces podemos ver a través o podemos agarrar esa enseñanza que el Señor nos manda a venir a su presencia con acción de agradecimiento, con ofrenda. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Entonces podemos ver que vuelvo a repetir, el Señor espera, podríamos decir de nosotros, una ofrenda delante de Él. Y repito, no estoy hablando monetariamente, porque muchas veces pensamos que solo es dinero. Podemos dar mucho más al Señor que solo dinero. Sí, lo que pasa es que cuando tú das dinero, hablábamos eso en la iglesia, ¿verdad? Que el dinero equivale a las fuerzas que tú pusiste en un trabajo. El dinero equivale a parte de tu vida, por eso es que es tan valioso. Lo que nosotros damos delante del Señor requiere un esfuerzo, pero, por ejemplo, si tú ganas $10, 10 lempiras o lo que usted gane en cualquier país que nos escucha, usted pasó un tiempo trabajando y ese tiempo es vida suya, eso no va a regresar atrás. Cada segundo de su vida usted lo invirtió en una determinada cosa. Entonces, por lo tanto, es tan valioso lo que usted dando. O sea, si usted da dinero, ¿verdad? Eso equivale a que usted es una ofrenda que salió de su cuerpo, de su vida, de su tiempo. Es valiosa delante del Señor y el Señor la recibe con agrado si lo hacemos de la manera correcta y con las intenciones correctas. O sea, no podemos quitarle el valor que tiene. Pero como que Katy leyó en Deuteronomio 16, 17, que dice, eran algunas fiestas solemnes que tenía el pueblo de Israel y el Señor nos da como un principio bíblico aquí de cómo debemos de ofrendar. Creo que también eso se repite en 1 Corintios capítulo 9, donde habla de las ofrendas 8 y 9. Dice, cada uno con la ofrenda de su mano conforme. Dice, nadie se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. La clave. Usted va a darle al Señor conforme a lo que tiene. José y María ofrecieron la ofrenda que correspondía a los pobres porque ellos no podían comprar un corderito. Entonces le llevaron lo que de acuerdo a la ley estaba estipulado. Enseñanza del texto. Ninguno de nosotros es tan pobre como para no dar. No tiene dinero usted, puede ser. Usted está en la calle, se quedó sin trabajo, no tiene absolutamente nada, ni $1, ni un lempira, ni un centavo en la bolsa. Pero usted tiene alabanza en su boca. Usted puede presentarse al Señor, como dice la palabra en Romanos 12:2, que nos presentemos como sacrificios vivos, con olor fragante. O sea, es como usted considera el corderito, ¿verdad? Que ofrecían antes. Usted es ese corderito y va delante del Señor y muere ahí, se derrite delante de Él. Alaba al Señor con todo su corazón. Aquí, Señor, me despojo de todo y me presento como ese animalito que se ponía frente al altar y yo te adoro con todo mi corazón. Aquí está mi vida dispuesta a ti, delante de ti. Pero ahí es como el equilibrio que debemos de tener a la hora de dar, porque se habla tan mal muchas veces y se enseña muchas veces que si no trae ofrenda, pues regresa hacia su casa, ¿verdad? O empiezan a ver mal a la gente, pero jamás el Señor le va a exigir algo que Él no le ha dado, porque la misma palabra dice que Él da semilla al que siembra. Y aquí en Deuteronomio que estábamos leyendo dice que conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Entonces, para algunos dar un centavo es todo lo que tienen, como la viuda dio lo que tenía, lo que le daba en el templo, su sostén para comida, pero ella lo dio todo. Y habían los ricos que daban todo lo que les sobraba, pero Jesús consideró más valiosa la ofrenda de aquella viuda. Entonces, como que tenemos que aprender a dar con sabiduría y sin tacañería, hermano. Lo que pasa es que cuando hablamos de ofrendas también tocan nuestros codos, ¿verdad? Que el ser humano
Normalmente es las cosas materiales nos aferramos a ellas, ¿verdad? Hay algo que nuestro corazón se apega a aquello que es de esta tierra y a veces peleamos como que si nos vamos a llevar eso, pero nada, nosotros nos vamos a llevar, hermano, todo esto es perecedero, solamente tendremos realmente en el banco del Señor lo que hemos dado de corazón al Señor de la manera correcta, ¿verdad? Entonces algo que nos queda como enseñanza que ellos eran obedientes, los padres de Jesús, padres obedientes. El ejemplo que le dieron a Jesús desde pequeñito tuvo que haber sido, ¿verdad? Algo muy valioso que el Señor consideró y como decíamos, Él supo dónde colocarlo. Esta gente era gente que estaba instruyéndole, estaba protegiéndole y estaba enseñándole aquello que era la voluntad de Dios el Padre. Así es, maravillosas enseñanzas que nos enseñan esos primeros versículos que hemos leído. Y en Lucas capítulo 2, versículo 25 dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Este pasaje nos enseña muy interesante este personaje llamado Simeón, porque dice que era un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel. Porque recuerde que todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad?, anunciaban, y aún las ceremonias que se hacían en la ley, las fiestas, nos anunciaba que iba a venir un Redentor, que iba a venir un Salvador. El anuncio de Jesucristo estaba ahí aún en esas cosas que parecían rituales o como que no tenían sentido, pero anunciaban que iba a venir un Salvador y los profetas lo habían dicho, por ejemplo, por Isaías 53, que es un pasaje bastante conocido y describía que iba a venir ese Consolador y todas las profecías que hemos mencionado anteriormente. Interesante eso, ese hombre esperaba, aunque no se habían levantado profetas nuevos en esos años, pero la gente confiaba en aquello que ya se había predicado, en aquello que ya se le había enseñado y en aquellas palabras de Dios que habían salido de la boca de los profetas. Esperaba la consolación y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mire, era un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Recuerde que en el Antiguo Testamento se utiliza esa frase del Espíritu Santo vino sobre él, ¿verdad? Y vino sobre tal profeta, lo capacitaba. Por ejemplo, cuando capacitaban un rey o ungían un profeta, era como el Espíritu Santo hacía sombra sobre ellos. Y la diferencia que tenemos en el Nuevo Testamento después de Pentecostés, recuerde eso, que ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y con nosotros, dice el Evangelio de Juan. Ese Espíritu, el poder de Dios en nuestros corazones, pero era un hombre dirigido por Dios, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que se mueve hoy es el mismo que se movía en el Antiguo Testamento también, y se le había revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y me llama mucho la atención en esto de la revelación del Espíritu Santo y cómo este hombre había sido guiado por Dios, cómo Dios le hablaba. Y hablábamos contigo fuera de cámara de la importancia de cómo nosotros nos dejamos de guiar por el Espíritu, cómo vivimos. Nosotros somos tan bendecidos que tenemos ahora la palabra del Señor revelada, completa, tenemos grande sabiduría y grande dirección para nuestra vida, para que nos conduzcamos cada día. Pero aparte de eso, cuando Jesús murió, resucitó, subió a los cielos, Él dijo: yo me voy, pero les dejo, ustedes no quedan solos, les dejo el Espíritu Santo, al Consolador. Y ese Espíritu Santo es el que nos guía, ¿verdad? Y el que nos hace recordar esa presencia de Dios, que no estamos solos.
Amén. Aunque no lo miramos, a veces sentimos, pero a veces no sentimos nada, sino que sentimos dolor, tristeza. Pero hay una promesa de Dios que es verdadera. Amén. Y movido por el Espíritu, dice, vino al templo. Y si nosotros hacemos un poquito de chiste, ¿verdad? Que ahora cuántos tienen que ser movidos para ir al templo, cuántos tienen que ser movidos para congregarse. Creo que muchas a veces podemos ignorar la voz de Dios, ignorar la dirección de Dios. No es porque Dios no hable, sino porque a veces nosotros pasamos tan ocupados que no sabemos escuchar al Señor. Y en los tiempos que vivimos, creo que cuando más nosotros tenemos que ser sensibles a esa voz de Dios. O sea, como cada uno de nosotros creo que tiene la manera de identificar al Señor. Y que como ahora hay tanto abuso de gente que dice, Dios me habló y Dios me dijo, y Dios no le había dicho nada, sino que son como los profetas que habló, exhortó al Señor por medio de Jeremías, que el Señor les dijo, si esto hubiera estado en mi secreto, yo les hubiera hablado, pero mentiras, estos no me han buscado a mí, están inventando sus propias profecías. Entonces hay mucha gente así ahora, y la gente al escuchar tanta mentira también podemos tender a ser incrédulos y ser insensibles a la voz del Señor. Pero cuando nosotros leemos la palabra y doblamos nuestras rodillas, Dios tiene su manera de dirigirnos y de hablarnos. Creo que son las únicas dos maneras que tenemos para que el Señor nos hable, leyendo su palabra y buscándolo en oración. Y es como el Señor se revela, y el Señor nos va a mover siempre a hacer su voluntad. Y dice, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto a mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es hermosa la revelación que este hombre tuvo por medio del Espíritu Santo, que le reveló que aquel bebé que estaban presentando ahí, ese bebé era el Salvador del mundo. El versículo 30 del capítulo 2 de Lucas, donde estamos, dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Y este hombre se regocijó en el Señor de poder ver aquella palabra que se le había sido revelada. Y él dijo, ahora viendo esto yo puedo morir tranquilo. Y mire qué lindo es, hermano, que la gente mayor no se tiene que sentir como que no pueden hacer nada, como que yo soy un anciano inútil y ya no sirvo para nada. Mucha gente en la edad en la tercera edad, ¿verdad?, puede caer en la amargura, ¿verdad? Hay muchos señores amargados que a los nietos no se les acercan y, ¿verdad?, parece que tuvieran ahí algo extraño. Pero vamos a ver aquí y vamos a leer enseguidita otros versículos, amén, de dos ancianos que destilaban el amor del Señor, que buscaban al Señor, que se deleitaban en tener esa comunión con Dios y servir al Señor aún en su tercera edad, en aquellos años que para muchos ya solo son quejas. Entonces en Simeón podemos aprender, hermanos, la importancia primeramente de saber escuchar al Señor y de entender que el Señor sigue hablando. Porque tú decías eso, vivimos en un tiempo donde esto está siendo tan mal utilizado que a veces ya tenemos hasta miedo cuando alguien dice, el Señor dice, o el Señor me ha dicho que te diga. Entonces ya tendemos como a decir, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado, porque yo digo, o sea, no quieres dudar, pero al mismo tiempo, por el mal uso que se está dando en tantos lugares, con tantas personas, tiendes a tener como esa duda y a ser como cuidadoso en eso. Pero recordar que tenemos al mismo Dios, que el Señor no ha cambiado, que el mismo Dios que hablaba por medio de sus profetas, que habla por medio de su palabra, ese mismo Dios puede hablar audiblemente a nuestra vida. Él sigue haciendo cosas maravillosas y todo está en nuestra también consagración para ello, porque muchas veces tendemos a ver a aquellas personas y a decir, wow, ¿cómo utiliza el Señor a esa persona? Cuando escuchas a una persona que dice, el Señor me movió a hacer esto, sentí de parte del Señor hacer eso, y
dije, qué maravilloso es saber que una persona todavía se está guardando para el Señor y que todavía el Señor está utilizando esas personas para hablar a través de sus labios. Entonces, tenemos que tener como mucho cuidado a no irnos al punto de decir el Señor ya no habla, o lo que dice esa persona es porque está loca, o a saber lo que está hablando palabra de hombre. Saber que el Señor continúa hablando y que nosotros podemos ser utilizados de esa misma manera, pero siempre y cuando haya consagración de nuestra parte también, que doblemos rodillas, como tú decías, porque tenemos el mismo espíritu, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Imagínense el compromiso tan grande y la responsabilidad tan grande que ahora usted y yo tenemos. Ahora ya no podemos poner excusas de que no vino el Espíritu Santo sobre mí. Mora dentro de nosotros, pero lo que pasa es que muchas veces nosotros lo tenemos contristado con nuestras malas acciones, con nuestros malos pensamientos, con nuestras malas cosas, hermanos, que muchas veces dejamos florecer. Y nuestro mismo pecado que mora dentro de nosotros, pero que nosotros, hermanos, tenemos que recordar eso maravilloso que pasó en el Pentecostés. Tú dijiste una palabra que como que me hizo pensar más, que el Señor nunca nos ha dejado solos. Qué maravilloso es pensar eso, que Él nunca nos ha dejado huérfanos, porque tú decías algo muy importante que creo que muchos de nosotros a veces pasamos en nuestra vida, cuando sentimos que el Señor a mí no me habla. Yo sé que muchas personas dentro de una iglesia muchas veces que puede que te esté guardando para el Señor, pero que a veces hay un silencio de parte del Señor y piensas, el Señor no me está hablando, que he hecho mal, y tal vez no has hecho nada mal, tal vez tu vida la has tratado de caminar rectamente delante del Señor, pero no lo sientes en ese momento, pero eso no significa que el Señor se ha apartado. Hay momentos de silencio, y aún en esos momentos de silencio muchas veces el Señor también nos puede estar hablando, y aún en el momento de silencio podemos nosotros también confiar en que el Señor está en control, que el Señor está con nosotros, que Él no se ha alejado, creo que esos momentos de silencio nos tienen que enseñar a confiar más en Él, en saber que Él está en control, que tal vez no lo puedas escuchar en ese momento audiblemente, pero que eso no nos detenga a seguir orando, a seguir perseverando y a seguir anhelando que lo podamos escuchar constantemente en nuestra vida, porque creo que sientes paz al momento de que sabes que es el Señor moviéndote y que tú has sido obediente a lo que el Señor te ha dicho que tienes que hacer. Yo imagino que este hombre sintió esa alegría al momento de tener a Jesús en sus brazos. Imagínense qué privilegio tan grande, no solo el de María y tal vez el de José, sino también el de Simeón, de cargar al Salvador del mundo en sus brazos y decir: mis ojos han visto tu salvación. Hermano, usted y yo conocemos la salvación por medio de Jesucristo. Sí, amén. Qué maravilloso también eso que se nos es revelado a nosotros hoy en día. Entonces, así como Simeón tuvo este gran privilegio, usted y yo lo tenemos. Iglesia, usted y yo tenemos el privilegio de saber que nuestro Redentor vino, murió y resucitó y vendrá nuevamente por nosotros. Y esa tiene que ser nuestra confianza a seguir esperando. Así como esperó este hombre de ver esta promesa cumplida, así nosotros seguimos esperando en el Señor. Que aunque miremos este mundo que va patas arriba, hermano, nuestra confianza está puesta en que Él dijo que volvería por su pueblo y Él va a volver por su pueblo. Y eso es maravilloso de aprender de este hombre, un hombre que nos enseña a que el Señor sigue hablando, a seguir esperando en Él y que el Señor cumple lo que ha prometido, así como le cumplió a Él el poder ver su salvación en un niño que trajo esa salvación maravillosa. Sí, y analizando, porque se dice, hablando teológicamente, ¿no?, que hubieron esos 450 años de silencio, pero porque no hubo un profeta que registrara, o alguien que el Señor le permitiera escribir un libro en ese lapso de tiempo. Pero recalcar eso, o sea, por el hecho de que no haya cosas escritas, que no tengamos un libro escrito en ese lapso de tiempo, no quiere decir que el Señor no habló, porque le habló a Simeón. Tenemos la muestra, no sabemos a cuánta gente Dios le seguía hablando, a cuántos siervos suyos conectados con Él, y en el cual el Espíritu Santo les guiaba y les enseñaba en ese tiempo, porque oíme, 400 años son bastantes, o sea, digamos, a 4 generaciones ahí. En ese tiempo ya no duraba la gente tanto, que duraba 100 años una persona, pero 400 años, pues Dios se seguía recordándoles la palabra dicha por los profetas, las promesas que había en el Antiguo Testamento, y la gente seguía creyendo. Eso es algo maravilloso, que nosotros no tenemos que ver grandes movimientos para poder creer que Dios está hablando, ¿verdad? Sino en ese tiempo que nosotros pensamos que hay silencio, creer en la palabra que está revelada. Y Dios se nos
muestra a cada uno como Él quiere. Como Él dijo, yo a Moisés, a los otros profetas yo les hablo por visión o por sueño, pero yo a Moisés le hablo cara a cara. ¿Y a ustedes qué? Entonces cada uno de nosotros tiene su forma en que Dios nos habla. Lo importante es que nosotros nos comuniquemos con Él, Amén. pero la manera eficiente, más eficiente y verdadera, confiable que tenemos es a través de su palabra, porque esa palabra no miente. Entonces, debemos de estar apegada a ella para que no Amén. venga el enemigo y nos meta gusanitos, ¿verdad?, en las orejas como las ovejitas que quedan ahí y un poquito dañadas y enfermas, porque eso es lo que está pasando mucho en este tiempo. Y discernir al mismo tiempo cuando tú escuchas algo. Porque si tú conoces la palabra, tú vas a saber si viene de parte del Señor. Porque nadie va a hablar algo que esté fuera de la palabra. Si alguien le habla a usted algo fuera de la palabra, esa persona no está hablando de parte del Señor. Sí, pedirle sabiduría, porque también lo que pasa es que ahora eso pasa con la falsa doctrina, ¿verdad? Las sectas y muchas cosas raras que se levantan que utilizan la Biblia, ¿verdad? Muchos te meten a 7 verdades bíblicas, pero te meten Una 3 mentira. falsas, 3 mentiras ahí y te van metiendo, te van metiendo. Entonces tenemos que pedirle Mucho mucha discernimiento. sabiduría al Señor, mucho discernimiento, pero mira, hermanos, es que obedecer es tan fácil, ya ves, nos complicamos tanto. Amén. Seamos humildes, seamos sencillos, digamos, Señor, yo no te quiero servir, ¿verdad? Yo te quiero adorar, yo te quiero servir y no nos metamos tanto a problemas, porque a veces por querer averiguar cómo se llamaba la suegra de Pedro, ¿verdad? Nosotros caemos en cosas raras, ¿verdad? Y hay cosas que Dios no le plació revelarlas, hermano. Hay Amén. cosas que seamos obedientes y humildes y el Señor nos va a guiar en su camino. Y el versículo 33 de este mismo capítulo 2 de Lucas dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y vemos a esta anciana que dice la palabra de Dios que era profetisa. El Señor, para que diga que es profetisa, que el Señor le revelaba cosas, ¿verdad? La Amén. usaba. Y no tenemos un libro escrito donde nos hable de Ana, y que también vivió en ese tiempo de Simeón, donde a esta mujer también el Señor le hablaba, le daba palabra. Quién sabe cuántas cosas le dijo el Señor a Ana por medio de su pueblo, ¿verdad? Solamente que estas cosas no quedaron escritas, pero aquí lo curioso es que es una anciana que estaba viuda desde hace 84 años, un ejemplo de integridad, de pureza, esta señora aquí que se quedó viuda y no se fue a la calle a andar de chismosa, como dice Pablo, ¿verdad? Que aquellas viudas que andan de chismosas no les ayuden, que se andan entremetiendo entre lo ajeno. No, esta mujer calificaba, calificaba de acuerdo a lo que Pablo dice en la carta a Timoteo, creo que es, no sé, primera, segunda, capítulo 5, habla acerca de los requisitos de a quienes le iban a ayudar, a cuáles viudas calificaban. He aquí que hay una viuda que dice que aquí pasaba en el templo día y noche. Esta mujer era digna de que le dieran la ofrenda, de que la sostuvieran de acuerdo a lo que la palabra del Señor habla, porque dice que pasaba sirviendo de noche y de día en ayunos y oraciones. Y este es un mensaje para la gente ya mayor, ¿verdad? Que ojalá que nos escuchen ancianitos, ¿verdad? Que hablábamos de eso, de Simeón, del buen ejemplo, de cómo nosotros a medida vamos envejeciendo podemos ser de bendición. Amén. Porque a medida nos van cayendo los añitos, nos vamos dando cuenta que nuestras fuerzas van menguando, nuestra salud se va deteriorando muchas veces. No tenemos la fuerza física de un joven, no podemos hacer muchas cosas que tal vez hicimos cuando éramos más jóvenes, pero siempre podemos servir al Señor. O sea, no se crea usted inútil y que ya pasó de moda, porque muchos ancianitos hasta tienden a caer en depresión, a sentirse muy solitos, se enferman más por la soledad porque se sienten abandonados. A veces ellos ya en sus movimientos son muy lerdos y prefieren decir, no, yo no voy con ustedes, pero es porque tal vez se sienten mal.
de no ir a estorbarle a los nietos o a los hijos y se quedan en casita solitos, ¿verdad? Y eso puede el enemigo aprovecharse para entristecerlos y para hacerles pensar de que no sirven para nada. Pero la verdad, ustedes pueden ser muy útiles todavía, Amén. orando, ayunando, intercediendo por otros, buscando al Señor. Y qué lindo que ojalá que si el Señor nos permite envejecer, llegar a ser como el ejemplo de Ana y de Simeón, ¿verdad? Que eran gentes que el Espíritu de Dios lo guiaba y estaban llenos de Dios, llenos de su presencia y escuchando la voz de Dios. Que Dios nos llene de ancianos así en nuestras iglesias, porque el mundo, hermano, los viejitos andan más perdidos que a saber quién, ¿verdad? Tristemente, los abuelitos andan dando mal ejemplo muchas veces a sus nietos en la perdición, en los vicios, en tanto pecado que se ve ahora. Es lamentable y triste. Pero aquellos que somos hijos de Dios debemos de considerar nuestros caminos y de analizar en nuestras vidas y recordar que nunca es tarde. Así como Caleb le dijo a Moisés, dame ese monte cuando tenía 80 años. A Josué, ¿verdad? Porque le dijo, dame ese monte que Dios me prometió, que yo todavía estoy fuerte para poder pelear y agarrar ese monte que Dios me dijo. Entonces debemos de aprender de aquellos viejecitos de la Biblia que nos dan ese ejemplo para seguir peleando hasta que Cristo venga, hermano, porque el diablo no crea que es que usted porque está viejito piensa que ya no lo mira. No, ahora no perdona las edades, ¿verdad? Ahora hay señores ya afanados con un teléfono en las redes sociales, pervertidos ahí. Entonces, pongámonos a cuenta con el Señor, no importando la edad que tengamos, todos somos útiles en la obra del Señor. Para algo el Señor nos ha llamado. Así es, así que aplicar la palabra en nuestras vidas, hermanos. El versículo 39, para ir concluyendo ya esta enseñanza, dice: después de haber cumplido con todo lo escrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Podemos ver, en primer lugar, ¿verdad?, que hablamos de la obediencia de José y María, que eran personas intachables, que fueron usados por el Señor para poder a María traer a este mundo al Salvador. Ese vientre fue usado para gloria de Dios. Miramos a un José, un hombre intachable, un hombre caballeroso, un hombre que amaba a María, respetuoso. Es un ejemplo que muchos hombres deberían de imitar, y lo vemos aquí ya como un padre, ¿verdad? Un padre adoptivo, por decir así, de Jesucristo, cumpliendo con lo que el Señor había establecido y siendo un ejemplo, ¿verdad?, para su esposa y para que él, a los que lo miraban, porque Jesús estaba un bebecito y no se enteraba hablando, ¿verdad?, humanamente de lo que estaba pasando, pero había gente que los estaba observando y el Señor dice que el niño crecía y se fortalecía, el baby iba creciendo, como se ponen hermosos todos los bebés, hermanos, que dan ganas de apretarlos, ¿verdad? Que se ponen tan gorditos y tan bonitos, pero a medida iba creciendo, también el Señor le iba dando sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Dice, el favor de Dios, la mano de Dios estaba sobre su hijo. Y es una linda enseñanza, cada enseñanza que tenemos de la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor que hemos llegado al final de este programa y esperamos con la ayuda del Señor seguir aprendiendo y que usted nos siga acompañando en este su programa, Escudriñando las Escrituras. Esperamos que el Señor nos permita una próxima vez en este su programa, en esta serie que se llama Jesús, el Rey Anunciado. Así que muchas gracias. El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda a sus
nacido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Viene por mí. Él su promesa cumplirá. Él vendrá en gloria y majestad. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí con su sangre